Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar todos juntos. En este día quisiera compartir con ustedes este tema que es un ejemplo de acción de gracias. Un ejemplo de acción de gracias, hermanos, lo podemos encontrar en el Salmo 105. Este salmo era un salmo muy especial para el pueblo de Dios, porque los levitas todas las mañanas recitaban el Salmo 105, todas las mañanas de todos los días. El Salmo 105 siempre pegaba a sus corazones. ¿Por qué, hermanos? Lo vamos a ver eso después. Leamos Primera de Crónicas 16, 8, 16, capítulo 16, versículo del 8 al 12, que es como una repetición del Salmo 105. Dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas 16, del 8 al 12. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Si nos vamos al contexto remoto del libro de Crónicas, saben que el libro de Crónicas estaba escrito en un solo libro, pero en esos tiempos, al ser tan largo este libro de Crónicas y los rollos no daban abasto, los separaron en dos libros. Pero si vemos desde una perspectiva lejana, hojeando solamente el libro de Crónicas, vemos como que esto tiene algo similar a Samuel, podríamos llegar a decir, o es muy parecido a Reyes. Es una recopilación, hermanos, de Samuel y de Reyes, y varias partes de Crónicas se encuentran en Samuel y en Reyes, pero también a su vez hay varias historias, varios acontecimientos que uno no los va a encontrar ni en Samuel ni en Reyes. ¿Por qué? Porque el objetivo del libro de Crónicas no era simplemente histórico o complementar las cosas que Dios había hecho en aquellos tiempos, sino que el libro de Crónicas, su objetivo era la adoración a Dios en el nuevo templo, el segundo templo que se había construido. Si vamos, hermanos, a leer el capítulo 1 del libro de Crónicas, versículo 1, comienza diciendo Adán y toda su genealogía. Entonces podríamos decir que Crónicas no es una recopilación de Samuel y Reyes, sino más bien que Crónicas es como todo el libro, desde el Génesis hasta Esdras y Nehemías. Relata todo, en algunas partes genealógicamente y en otros sectores contando los acontecimientos que habían hecho. Pero lo importante de acá era cómo la presencia de Dios en la casa de Dios los había acompañado. Entonces vemos que Segunda de Crónicas se compone desde Adán hasta el regreso de Israel al exilio. Si nosotros, hermanos, hoy en día al libro de Crónicas lo tenemos después de Segunda de Reyes ubicado, pero en el orden judío tradicional, el libro de Crónicas se encuentra después de Esdras y Nehemías. Es más, hay algunos que dicen que Crónicas fue escrita por el sacerdote Esdras, pero no hay algo textual bíblico objetivamente que pueda decir que le escribió Esdras, pero seguramente fue alguien contemporáneo a Esdras, porque el libro de Crónicas era para la nueva generación que había regresado de Babilonia. Terminando el contexto remoto de Crónicas, sabemos cuando hablamos de un contexto es cuál es, digamos, la parte más lejana, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios nos dice alabad a Jehová? Pero bueno, ¿por qué estaban alabando a Jehová? Bueno, de acuerdo a lo que fuimos leyendo, hermanos, que estaba escrito el libro de Crónicas para la nueva generación, ¿sí? Y esta nueva generación tenía una necesidad que había sido satisfecha. Muchos de ellos habían nacido en Babilonia, pero ahora la necesidad había sido cumplida. Cuando estaban en Babilonia,
comenzaron a surgir lo que eran las sinagogas, donde se reunían miembros en una casa de familia y leían la palabra de Dios y alababan a Dios. Pero ahora se iban a reunir otra vez en el templo, otra vez iba a haber los sacrificios, otra vez iban a venir la orden sacerdotal, otra vez los levitas iban a poder recitar todas las mañanas el Salmo 105. Entonces la necesidad cumplida del libro de Crónicas es esta: empezar las reuniones en el nuevo templo. Vemos, hermanos, que no solamente a nosotros es como que se nos quita esta bendición de estar los hermanos unidos alabando a Dios. Esto también había acontecido cuando ellos habían ido a Babilonia, porque si bien se reunían en casas, en familias, cuando estaban en el templo venían multitudes a alabar a Dios y a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios. Ahora tenemos que irnos al contexto inmediato. ¿Cuándo es el contexto inmediato de Crónicas? Es lo más cercano. Cuando hablan de este salmo de David que tiene acción de gracias, si leemos el contexto, sabremos que lo que estaba haciendo David era en ese momento su segundo intento de traer el arca de Dios a Jerusalén. Había construido un tabernáculo donde se pudiese colocar el arca de Dios y donde comenzarían otra vez los sacrificios y otra vez la orden sacerdotal. Por un tiempo, hermanos, cuando la arca de Dios había sido robada de las manos de Saúl, el pueblo de Dios no pudo reunirse más en el tabernáculo, porque ya el arca de Dios ya no estaba. Y David ya había intentado una vez traer el arca de Dios, pero sabemos que uno de los levitas cayó muerto y ante el temor de todo el pueblo decidieron dejar el arca de Dios y esperar un tiempo más. Ahora este era el segundo intento donde Dios los había bendecido con la bendición de que el tabernáculo llegara a Jerusalén. Y una vez estando en Jerusalén, todo el pueblo se reunió de todas las 12 tribus a alabar y adorar a Dios. Y había tanta multitud de gente que dice que David tuvo que ofrecerles comidas porque venían de lugares remotos. Dice que a todos se les había dado una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Luego de haber comido, los sacerdotes y los levitas comenzaban a loar al Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que en ese momento David empezó a cantar al Señor y a clamar a Jehová. ¿Con qué, hermanos? Con el tan conocido Salmo 105. Si continuamos con el contexto inmediato de Crónicas, vemos que la necesidad cumplida fue empezar las reuniones en el nuevo tabernáculo. Otra vez iban a poder reunirse todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, y alabarle en el nuevo tabernáculo en Jerusalén, la ciudad de Dios. Vamos otra vez a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 8 al 12. Si vemos estos versículos, podemos ver que lo que primero que hace David da unas ciertas exhortaciones para dar gracias al Señor, para agradecerle por haberle dado la bendición de que el tabernáculo habitara en medio del pueblo de Dios. Y estas exhortaciones estaban dadas con verbos imperativos, o sea que no podían ser elegidos por el pueblo. No podían, bueno, si yo quiero, alabo, si yo quiero, doy, si yo quiero, canto. Sino era una ordenanza, dice, alabad, dad. Todos debían hacer esto. En todos los corazones debía reinar esto. Alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegraos el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Podemos ver que aquí hay 10 exhortaciones básicas hacia cómo tiene que ser un ejemplo de acción de gracias.
Para repetir un poco más esas 10 exhortaciones, para que no nos olvidemos, hermanos, una de ellas era alabar a Dios. Siempre debe haber en nuestro corazón alabanza. ¿Cómo, hermanos? Invocando su nombre. No nos olvidemos que Él es el que nos ayuda y su nombre es el que nos da libertad y nos justifica para poderla alabar. No es porque nosotros seamos aceptos, sino que Él nos hizo acepto pagando un precio. Dice acá la palabra de Dios, dar a conocer en todos los pueblos. Nosotros es nuestra prioridad que siempre, hermanos, a través de nuestros testimonios, a través de nuestras bocas, todos puedan ver al Dios de Israel a través de nuestras vidas. Nosotros somos cartas abiertas para todos los hombres. Cantar con salmos. Saben, hermanos, que cantar con salmos tiene un significado no solamente de cantar salmos para Dios, sino cuando se refiere a salmos se está refiriendo de hacerlo de corazón, porque cuando se cantaban salmos nacían del corazón del hombre. Entonces Dios no quiere simplemente un cántico, sino un canto que nazca de nuestros corazones. Dice la palabra de Dios al hablar de sus maravillas. Siempre nos tenemos que acordar de las promesas que Dios nos hace, de todas las maravillas que hemos experimentado, cada una de ellas nombrarlas. A veces el enemigo hace que nuestra memoria siempre quieran sucumbir los errores, los fracasos, las decepciones, las desilusiones, las amarguras, pero dice acá, si de algo he de hablar, si de algo he de retomar, va a ser de las maravillas que ha hecho en mi vida. Amén. Y siempre no solamente debo recordar, sino que debo hablar. Mi boca debe estar llena de las maravillas que Dios hace y seguirá haciendo continuamente en nuestras vidas. No nos podemos callar. Siempre nuestros labios tienen que estar abiertos. Esto ha hecho Jehová en mi vida. Después también nos envía a glorificar su nombre, darle su gloria. Que nunca nos cansemos, hermanos, de glorificar. Esto se podría expresar muchísimo más, hermanos, pero es importante esto, siempre glorificar su nombre y nunca tomar el nombre de Dios en vano, sino siempre para la gloria suya. También dice alegrar el corazón buscando a Dios. Una manera de alegrar nuestras vidas es buscar el rostro de Dios y nuestro corazón se alegrará. Muchas veces vamos a experimentar que podemos presentarnos a Dios con un corazón triste, pero si nos presentamos delante de Él, buscamos de su presencia, vamos a alegrar nuestros corazones, porque no vamos a salir de la misma manera. Nadie que busca a Dios puede salir de la misma manera que ingresó. Siempre saldrá con un corazón gozoso y fortalecido. Y acá también dice, buscad el poder de Dios. Porque, hermanos, si solo nos basamos en nuestra fuerza, es importante lo que nosotros podamos hacer, lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero más importante es el poder de Dios a través de nuestras vidas. Como el poder de Dios actúa en nuestras vidas para darse su victoria, debemos buscar de su poder. Amén. Dice no solamente buscar de su poder, sino buscar su presencia. Nunca, hermanos, pasemos un día sin haber entrado en su presencia. Esa tiene que ser nuestra búsqueda más intensa y más requerida. Todos los días entrar a su presencia. No dejar que pase un día sin haber estado en la presencia de Dios. Sabemos que solamente esto se puede encontrar buscando las cosas de Dios, orando, ayunando. Ya todos conocemos cómo cada uno busca la presencia de Dios, cantando, alabando, hablando de sus maravillas. Pero hermanos, siempre entremos a su presencia. Dice también hacer memoria de sus maravillas. Vimos que antes teníamos que hablar de sus maravillas, pero también nuestra mente, nuestra memoria debe estar saturada de sus maravillas, de sus prodigios y de sus juicios. Maravillas es todo lo esplendoroso que Dios hace. Prodigio,
todo aquello que sobrepasa los pensamientos, sobrepasa lo que nosotros esperamos. Es algo prodigioso, es algo que nadie lo podía pensar, aún los demás lo veían imposible. Bueno, debemos traer a memoria, porque todos hemos visto los prodigios de Dios. Lo vemos desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, pero también a la vez lo seguimos viendo en nuestras Biblias. Dios sigue haciendo prodigios, pero también no nos olvidemos los juicios. Los juicios que es la medida en cómo nosotros estamos andando. Entonces, Dios mide nuestros pasos y si nos dice que algo anda mal, Él nos ayuda a que nos corrijamos y volvamos de nuevo a su camino, a la senda recta. Entonces también debemos tener presentes las correcciones de Dios para que, para hacer memoria de ellas, para no torcernos otra vez. Me acuerdo que una vez escuché por ahí donde decían, los errores sirven para una sola cosa. El error no sirve para amargarme, ni para saturarme, ni para pegarme en el pecho por los errores que cometí. Los errores sirven para no volverlos a cometer otra vez. Amén. Si de algo me he de acordar de mis errores, es que no volverlos a cometer. Los juicios de Dios, ¿qué fue lo que Dios me enseñó cuando yo estaba en esta circunstancia? En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 35 al 36, ya al terminar el Salmo, esto ya se encuentra en otro Salmo, ya no está en el Salmo 105, pero sí está en Primera de Crónicas, dice así, Primera de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 35, y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Vemos en estos versículos de este salmo que el pueblo de Dios tiene una petición delante de Dios. Está dispuesto a agradecer, a adorar, a alabar, a hablar, a traer memoria, pero también le pide algo al pueblo. El pueblo de Dios le pide algo a Dios, es sálvanos, recógenos y líbranos de las naciones. Hermanos, también es necesario que le hablemos a Dios. Él conoce nuestras necesidades, pero es necesario ir a su presencia y hacerle recordar nuestras necesidades. Sálvanos de tal situación, recógenos si estamos esparcidos y líbranos cuando vemos que viene el mal para que no nos llegue a nosotros. Dice acá también, ¿para qué? Para que confesemos tu nombre y nos gloriemos en tus alabanzas, porque cuando veamos que Dios nos salvó, que Dios nos recogió, que Dios nos libró, podremos que confesar delante de los demás y yo junto con todos los demás que oyen lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque bendito es nuestro Dios, que lo hizo con el pueblo de Dios, que lo hizo con los apóstoles, que lo sigue haciendo con nosotros, porque Él sigue salvándonos, sigue recogiéndonos, sigue librándonos y podamos terminar como el rey David. Amén, digamos y alabemos todos juntos al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pronto podamos celebrar todos juntos. Vemos, hermanos, que el pueblo de Dios también pasó mucho tiempo para reunirse. Era como un castigo que Dios les daba. Dios les daba muchas señales de que el pueblo de Dios estaba caminando mal. Pero la señal máxima era no poder entrar a su santuario, no poder entrar a su casa, no poder reunirse. Y una vez que ellos le clamaban a Dios y le pedían socorro, y lo que le pedían era, Señor, queremos reunirnos en tu casa, Dios los escuchaba y los libraba de todo el mal y los volvía a juntar. Yo creo que esta promesa es para el día de hoy. Pidámosles al Señor, hermanos, sálvanos, recógenos y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor los bendiga.